Esta es la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia del año 2024. Hoy es la meditación correspondiente al sábado 15 de junio. Yo soy el pastor Rafael Pola, me da mucho gusto compartir nuestra lectura y meditación de la palabra de nuestro Dios. Leyendo los libros de Reyes y Crónicas es una segunda subida para muchos lectores de la Biblia, porque son libros que aunque tienen su parte de interés y sin duda también su mensaje de carácter espiritual, tienen una estructura muy reiterada. Un rey que llega, se porta bien o se porta mal, lo sucede su hijo o lo derrocan, se porta bien el que llega o se porta mal. Así que se puede hacer una lista, como veíamos en el resumen de estos libros, poniendo a la izquierda los reyes buenos, y son muy poquitos, y a la derecha los reyes malos, y son un alto porcentaje. Se incluye en estas listas los reyes del norte y los reyes del sur. Recuerden que para esta época ya el reino está dividido. Judá, por un lado, que es la tribu que continúa en la línea de David, y las otras 10 tribus que son conocidas como las tribus del norte y que se han rebelado en contra de David y Judá. El libro de los Reyes señala que esta división fue fruto de la voluntad de Dios. Él mismo había dispuesto que así sería, y lo que estamos leyendo es justamente cómo se desarrolla esta historia. Así que tengamos en nuestro corazón el deseo de ser constantes y remontar poco a poco esas historias de los reyes, en donde si ustedes leen con cierto cuidado, notarán que lo que importa, a diferencia del mundo de hoy, en donde la evaluación de un presidente, de un gobernante, sería sus resultados, sería su justicia, la economía de un país, su bienestar. En el caso de los reyes, el criterio único para evaluarlos es su fidelidad al Señor. Si están en la columna de los reyes malos es porque han sido infieles al Señor, y si están en la columna de los reyes buenos es porque han sido fieles al Señor. Esta ocasión terminamos la semana leyendo el primer libro de los Reyes, capítulo 14:1 hasta el 15:24. En Hechos nos corresponde el capítulo 10, verso 1 hasta el verso 23. Salmo 133 sigue siendo un salmo de peregrinos, del verso 1 al verso 3, y Proverbios 17, verso 7 y verso 8. Así que veamos la parte que nos corresponde de los reyes al día de hoy. En general ya son los hijos los que entran a gobernar, y no hay buenas noticias. Cuando muere Abías, que era el hijo de Joroboam, recuerden que Joroboam es el rey de Israel, es decir, el reino del norte.
muere su hijo Abías, que fue calificado como un mal rey, y su reinado no fue corto, fue uno de los reinados largos, duró 22 años. Y por su comportamiento, el Señor le dijo que su dinastía no iba a prevalecer. Así que todos sus descendientes habían de morir y ninguno le habría de suceder en el trono. Aunque su hijo Nadab es el que todavía va a entrar en su lugar para reinar en lugar de Joroboam. En Judá, el reino del sur, el rey es Roboam, recuerden que es el hijo de Salomón, y él duró su reinado 17 años. El libro cruza las fechas, nos señala cuánto tiempo dura un reinado y cómo se cruza con el otro rey, el del sur o el del norte, y cuándo coinciden, cuando uno es más largo que el otro, va ubicando una cierta cronología de los reyes comparando ambos reinados. También Roboam duró 17 años y el pueblo que gobernaba, aquí no se refiere el libro específicamente a él, sino al pueblo que tuvo un mal comportamiento cayendo en las prácticas que el Señor les había prohibido que hicieran. Además, hemos leído que la situación entre ambos pueblos, aunque todos son, digamos, ese pueblo de Dios, Israel, se mantienen peleando entre ellos. Hubo guerra constante entre Joroboam y Roboam. A Roboam lo sucede en el trono su hijo Abiam, que continúa con una mal ejercicio de su reinado, cometiendo los mismos pecados que su padre Roboam, que en pocas palabras son la idolatría, aceptar los cultos a los Baales y a la diosa Acera y las prácticas que traían aparejadas estos cultos paganos. A Roboam, luego su hijo que lo sucede es Abiam, y también comete los mismos pecados. Su hijo Asa reina durante 41 años, y aquí encontramos el primer rey, después de estos 4 reyes que estaban gobernando en el sur, es el primer rey que hace las cosas correctas, hace lo que agrada al Señor y reina durante 41 años en Judá. Finalmente muere y viene en su lugar su hijo Josafat. Ese ya será tema de la próxima meditación. Hechos 10, 1 al 23. Estamos en la época de expansión de la iglesia. Recuerden que Hechos también podemos verlo en 3 grandes partes. Primero, la iglesia que nace en Jerusalén y su crecimiento ahí en la ciudad, la persecución, los mensajes de Pedro, después por la persecución tras la muerte de Esteban hacia Judea y Samaria. Y es un segundo momento en el libro. Y ya llegará el momento de Pablo, que es la tercera parte de hasta lo último de la tierra. Pero en este proceso estamos siguiendo todavía la huella de Pedro. Él se encuentra en Jope y ahí, esperando la hora de la comida, dice el libro de los Hechos que subió a la azotea y tuvo una visión celestial con animales impuros sobre una sábana. La vio en 3 ocasiones repetidas. Y Pedro comprendió que lo que el Señor le estaba indicando ahí, después de mucha sorpresa, es que no debía llamarle a nada impuro, sino que todo lo que Dios había creado debe ser considerado puro. Esto, como ustedes han leído conmigo, el Antiguo Testamento es una afirmación radical y extraordinariamente asombrosa, porque toda la legislación de Israel, las leyes, se basan en esta distinción entre lo puro y lo impuro, lo legítimo y lo ilegítimo, la fidelidad y la idolatría. Así que en términos de alimentos, no es solamente el significado propiamente de lo que comen, si no es bueno o es malo, sino su significado espiritual. Así que aquí la visión de Pedro tiene una enseñanza muy profunda para la naciente iglesia cristiana que está dejando atrás una de las grandes características de la ley de Israel. Estando en esta visión,
llegan los 3 hombres que había mandado Cornelio para pedirle a Pedro que fuera a verlo. Llegan los hombres a buscarlo y después de que duermen ahí esa noche en Jope, al otro día Pedro, acompañado por algunos hermanos de la iglesia, decide acompañar a estos 3 varones a Cesarea, lugar donde vivía Cornelio, que era un gentil, un hombre respetado, porque era muy generoso con los pobres y mantenía una vida espiritual consagrada. Así que aquí estamos con ese momento de expansión de la iglesia y con acontecimientos muy importantes que están cambiando el perfil del pueblo de Dios, de la perspectiva en respecto a la ley. Es uno de los grandes temas que hasta nuestros días sigue prevaleciendo en algunos sectores, la relación entre la ley y el evangelio. Nosotros incluso como bautistas tenemos una declaración de fe que justamente explora la relación entre la ley y el evangelio. Hay hoy también muchos sectores de cristianismo, algunos, tal vez no muchos, pero algunos que están interesados en mantener algunas prácticas respecto a fiestas y ceremonias y símbolos judíos. Pero justamente Hechos nos va mostrando cómo esta relación con el judaísmo, con la ley, se va cada vez separando más para darle el pleno sentido del Evangelio de Jesucristo, de la buena noticia. Estamos ya también en Salmo 133, sigue siendo esta parte de los salmos llamados cantos de los peregrinos, que se cantaban, se entonaban, se repetían cuando el pueblo iba peregrinando hacia Jerusalén. Diferentes contenidos de los salmos en general tienen que ver con lo que Dios ha hecho en el pueblo, su confianza en Dios, la decisión de orar por la ciudad, por el Mesías. Ahora, en este salmo, que es muy conocido porque tiene que ver con la vida en armonía, dice, es maravilloso y agradable habitar los hermanos en armonía. Diríamos de una manera muy simple, no basta estar juntos, lo importante es estar en armonía. Y la armonía no significa un solo tono, sino al contrario, lograr que los diferentes tonos puedan armonizar y haya una melodía. La iglesia nunca será una familia formada por personas iguales. Esto es imposible. La iglesia es una familia diversa, múltiple, heterogénea, distinta en formas de pensar, en formas de ser, en orígenes culturales, nacionales, en idiomas, en razas. Es universal. Y también en su expresión local es diferente. Cada persona es distinta a la otra. Y si algo empobrece o lastima es que queramos todos cortarlos con la misma tijera. Aquí dice el Salmo, es maravilloso, es una maravilla de Dios y es algo que agrada profundamente cuando los hermanos habitan, es decir, están reunidos en armonía. La armonía que logra el Espíritu, la armonía que logra la gracia, la armonía que logra el amor, la fe, la esperanza y, como veíamos el miércoles pasado, la confianza, que es el cemento que permite que una comunidad humana se mantenga y subsista. Es un elemento fundamental para una sociedad. Si un gobernante no tiene la confianza de sus gobernados, difícilmente tendrá un gobierno exitoso. Si un líder no tiene la confianza de su grupo, será difícil que tenga éxito en lo que hace. Pensemos en un entrenador de fútbol que su equipo no confía en él, difícilmente va a mantener su trabajo frente a ese equipo. Pasa lo mismo en la familia. Si quien dirige la familia, si no hay papá o mamá está al frente de una familia y no hay confianza, difícilmente puede subsistir y crecer y mantenerse vigoroso o vigoroso cualquier grupo humano. Así que consideremos lo importante que esto tiene
importancia que esto tiene para nuestra vida en común. Finalmente, Proverbios 17, 7 y 8 nos hablan de dos formas de hablar que son correspondientes con algunos grupos humanos. Por ejemplo, el necio, dice Proverbios, no tiene caso que le hables con elocuencia, porque como es necio, aunque seas elocuente, no te sirve de nada. Así que ahí no hay forma de que puedas llegar a comunicarte, porque en su necedad no hay cabida para la elocuencia. Y también nos dice que para el gobernante, si hay algo es inútil, es mentir. Es muy famosa la expresión mexicana de cuando un presidente le pregunta a un secretario, ¿qué horas son, señor secretario? Y él le responde, la que usted diga, señor presidente. O sea, son las personas que son serviles y que dicen lo que el otro quiere escuchar. Son mentiras. Y dice Proverbios, las mentiras no sirven de nada para un gobernante. Hace bien el que dice la verdad, aunque a veces la verdad no es del agrado de aquel que quiere escuchar. Pensemos también en esto en nuestras vidas personales, porque para todos tiene un significado la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy sábado, las mujeres se reúnen en la casa de Ángeles y de Alex. Allí estarán a partir de las 9 de la mañana. Espero que tengan un día bendecido, gozoso, un tiempo de compañerismo, de aprendizaje de la palabra de nuestro Dios. Es nuestra oración por ustedes. Y mañana domingo, Ruth es un precioso libro, un libro de redención, así que nos gozaremos con el compartir el libro de Ruth. Como ustedes saben, mañana domingo no hay grabación, ni audio, ni en video, pero sí hay lectura de la palabra. Tenemos nuestra lectura asignada para cada día, incluyendo el día domingo. Así que leamos y el lunes próximo, el lunes 17 de junio, estaremos compartiendo la meditación correspondiente a los 2 días. Mañana domingo no habrá culto en la tarde, igual que cuando hicimos el Día de las Madres. Esperemos que haya un espacio en las familias para compartir con papá, para poder disfrutar del día, para poder atender, regalar, acompañar, visitar, simplemente tener un diálogo, un tiempo de compañerismo, de convivio, de agradecimiento, de gratitud, de reconocimiento, que así sea en cada familia en la que esto sea posible. Y los que ya no tenemos papá, pues podemos hacer memoria y agradecerle al Señor lo que Él nos dio en todo lo que fue para nuestras vidas, papá. Así que podemos tener ese tiempo también de gratitud y, sobre todo, bendecir al Señor porque Él es nuestro Padre Celestial, el mejor que podríamos tener. Un abrazo muy cariñoso y nos vemos el próximo lunes 17.